La Real Academia de San Romualdo ofrece hoy una conferencia, creemos de gran interés y actualidad, por el excelentísimo señor general de brigada, don Luis Feliu Hernández, que nos hablará de un tema, como digo, del máximo interés por la actualidad y por lo que nos puede implicar a España y a todo al mundo entero, máxime con los últimos cambios que esto está dando lugar. Yo creo que vamos a salir de aquí pues con un conocimiento claro de una situación concreta y de sus posibles consecuencias. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordes Benítez para leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de octubre de 2024, recogida en el acta número 407, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada Guerra en Ucrania, retos y desafíos para la Unión Europea, OTAN y España, a cargo del excelentísimo señor don Luis Feliu Hernández, general de brigada de artillería en la Reserva, vicepresidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Será presentado por el ilustrísimo señor don Francisco de Asís García González, académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Francisco de Asís García González para presentar al conferenciante. Con la venia, excelentísimo señor presidente, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros académicos, señoras y señores, buenas tardes. En el arco de entrada a la escalera de cañón, que se encuentra en el ala oeste de la Academia General Militar de Zaragoza, figura grabado un viejo y conocido aforismo latino que dice «Si vis pacem para bellum», si quieres la paz, prepara la guerra, cuya autoría corresponde al historiador romano del siglo IV de nuestra era, Publio Flavio Vegecio Renato, en su obra De Re Militari. Esta idea la plasmó también casi 800 años antes, en el siglo IV antes de Cristo, el filósofo griego Platón, cuando afirmó que para que exista la paz se tienen que dar las circunstancias de que el enemigo advierta de que estamos en disposición de defendernos. Evidentemente no todo el mundo está de acuerdo con esta línea de pensamiento y hay quienes opinan legítimamente todo lo contrario, es decir, en su manera de pensar creen que si quieres la paz debes de preparar la paz. Coincidirán conmigo que la guerra es un hecho abominable, detestable, al que nos arrastra el mando político cuando fracasa en su labor, en su tarea. El tratadista militar y oficial del ejército prusiano, Karl von Clausewitz, ya nos dijo en el primer tercio del siglo XIX que la guerra, como acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario, es la continuación de la política por otros medios. Es decir, la guerra es un instrumento, un medio con fines políticos. En cualquier caso, la realidad es la que es. Y lamentablemente no hay que hacer un gran esfuerzo intelectual para comprender que el escenario global pues presenta un
número o el número más alto de conflictos activos desde la Segunda Guerra Mundial. 56 guerras, 92 países implicados de los 193 reconocidos. Esto según el estudio sobre la paz global que realiza el Instituto para la Economía y la Paz con sede en Sydney, que nos plantea a todos una situación de inestabilidad permanente ante las amenazas, retos y desafíos a los que estamos sometidos todos. Dos cuestiones básicas importantes antes de que nuestro invitado entre en el fondo de la cuestión. Si la seguridad nacional es el fin primario principal de todo Estado, la protección de sus ciudadanos, de las libertades de los ciudadanos, la defensa nacional es el medio para lograr esa seguridad. Por tanto, la existencia de la defensa nacional es absolutamente imprescindible para la supervivencia incluso del propio Estado. Lo que rodea a la defensa nacional gustará más a unos o disgustará más a otros, pero igual que la colonoscopia, la SUFI o la quimio no gustan a la mayoría, sirven para salvar vidas y son, por tanto, completamente necesarias, como lo es la defensa nacional. Visto, por tanto, la imprescindible necesidad de disponer de las capacidades militares de defensa, hay otro hecho que también es incuestionable. La defensa no se improvisa. Requiere de tiempos para la planificación, programación, preparación y adiestramiento de las unidades, y en el orden estratégico requiere de planes largos, a largo plazo y a muy largo plazo, para la industria del armamento, porque cada vez las tecnologías son más complejas y sofisticadas. Miren, hemos pasado de una Europa que en el siglo XX generó dos tremendas guerras mundiales, la primera con 25 millones de muertos y la segunda con 100 millones. Según diversas fuentes son cifras medias porque no nos ponemos de acuerdo ni en eso. Pues de esa Europa generadora de guerras hemos pasado a una Unión Europea fundada sobre los valores universales de la dignidad humana, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad, con base en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Importante porque sitúan al ciudadano en el centro de su actuación. Este modelo de vida que disfrutamos en la Unión Europea es ansiado en gran parte del mundo, donde hemos contribuido y de manera muy notable al derecho internacional. No en vano, el fundador, el padre del derecho internacional, es el padre Francisco de Vitoria de la Escuela de Salamanca. Con respecto al tema que nos trae, este derecho regula el uso de la fuerza mediante el jus ad bellum, el derecho a la guerra, que determina en qué casos se puede recurrir a la fuerza militar, siendo las Naciones Unidas muy claras al respecto, porque el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe expresamente la guerra con dos salvedades: las acciones colectivas dimanantes del Consejo de Seguridad de la ONU y, lógicamente, la legítima defensa, como puede ser el caso de Ucrania. Y por otro lado está el jus in bello o derecho internacional humanitario, que establece una serie de reglas de comportamiento entre los bandos en litigio enfrentados. Pues bien, nuestro ponente invitado de esta tarde nos va a hablar de la guerra en Ucrania, retos y desafíos para la Unión Europea, OTAN y España,
en la que estoy seguro será una brillante e interesante exposición de la que obtendremos importantes conclusiones. No puede haber un tema de más actualidad. Sin más demora, paso a la presentación del excelentísimo señor general de brigada de artillería retirado, don Luis Feliu Bernardi. Una presentación que me van a permitir posee una intensa carga de emotividad porque nos conocemos desde hace 52 años. Lejos queda ya, querido Luis, aquel lunes 3 de septiembre de 1973, cuando nos incorporamos pasando nuestra primera lista de ordenanza como caballeros cadetes de la 32 promoción de la Academia General Militar, donde recibimos nuestra formación específica mientras templábamos nuestras almas, forjando nuestra personalidad en los valores que nos inculcaron y que han guiado nuestro quehacer diario todos estos años. De Zaragoza a Segovia, a la Academia Militar de Oficiales más antigua del mundo, legendaria academia que fue fundada en 1764 bajo el reinado de Carlos III y bajo la iniciativa del conde de Gazola. El amplio currículum del general Feliu presenta varias facetas, no solo como militar, absolutamente brillante, también como intelectual, académico, docente y como escritor. En primer lugar, como militar, sus áreas de experiencia se centran como artillero, paracaidista, diplomado de Estado Mayor, experto en planes y estrategia y en la Alianza Atlántica. Actualmente es consultor independiente en seguridad y defensa. Es diplomado de Estado Mayor por el Ejército de Tierra, diplomado en Guerra Conjunta por la Escuela Conjunta OTAN en Reino Unido, diplomado en Altos Estudios Internacionales de Defensa por el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma y diplomado en Altos Estudios Estratégicos por el CSDEN, el Centro Superior de Enseñanza de Defensa Nacional. Estuvo destinado en los empleos de teniente y capitán en la Brigada Paracaidista, una unidad de élite, donde estuvo destinado 10 años, desde el 79 al 89, con 500 saltos en su haber. Varios campeonatos nacionales e internacionales militares de paracaidismo deportivo, posee la aptitud de salto a alta cota, más de 30.000 pies, que equivalen a 9.144 metros, con alta y baja apertura, perfeccionamiento en apertura manual, máster en lanzamiento de apertura manual por los Estados Unidos y miembro del equipo de experimentación de nuevos paracaídas en apertura manual en la brigada. Posteriormente estuvo destinado en el Estado Mayor del Ejército, Estado Mayor Conjunto de la Defensa, Dirección General de Política de Defensa y en los cuarteles generales de la OTAN en Kabul, donde fue general jefe de planes y estrategia, en el cuartel general de Mons, Bruselas, donde fue director general de gestión de recursos humanos del mando de operaciones de OTAN, y en el cuartel general de Retamares, en España, general director de apoyos OTAN. En todo su empleo de general de brigada ha estado sirviendo en cuarteles generales de la OTAN, seguramente el único general del ejército español que no ha estado destinado en las Fuerzas Armadas españolas. Él dice con notable humor que posiblemente lo querían lejos. Ha servido en 4 misiones internacionales, una en Bosnia y Herzegovina, 2 en Kosovo, 3 en Afganistán y 4 en Georgia. La segunda faceta es como intelectual, académico y docente. Es máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Escuela Diplomática, magíster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid,
Ha sido profesor invitado de Relaciones Internacionales en las Universidades Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo y Universidad de Andalucía en Sevilla. Es miembro de la Asociación Atlántica Española, de la Asociación Eurodefense España y vicepresidente de la Asociación de Diplomados por el Colegio de Defensas de la OTAN. Es académico de número y vicepresidente segundo de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares y presidente de la sección de Pensamiento Militar. Ha dirigido ya en la reserva 2 cursos de ascenso a oficial general en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, donde dejó marcado su sello personal con un antes y un después de esta dirección. Y en tercer y último lugar, como escritor, destaco su colaboración con más de 40 artículos en la revista Ejército desde 1999, de la que ha sido director varios años, sobre análisis geopolítico, historia militar, valores, ética y liderazgo. Es analista externo y colaborador del Instituto Español de Estudios Estratégicos, habiendo publicado más de 10 análisis y coordinado 2 cuadernos de estrategia. Ha publicado artículos en el periódico digital La Crítica y lo sigue haciendo en las tribunas de opinión en La Razón, donde lleva sobre 50 publicaciones desde diciembre de 2021. Es editor y coautor de 6 libros publicados por la Academia de Ciencias y Artes Militares, el más conocido titulado Estrategia, una forma de pensar, y el 7º titulado Guerra justa en el siglo XXI. Mi general, querido Luis, bienvenido. Gracias, don Francisco de Asís García González. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Luis Feliu Bernaldez para pronunciar su conferencia. Cuando uno se emociona, pues tiene que beber un poquito de agua. Me han visto que he tomado nota. Ahora diré por qué. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la Real Academia de San Romualdo la amabilidad que ha tenido en invitarme a compartir mis reflexiones sobre el tema que da título a mi conferencia, que no puede estar más de actualidad y nos afecta directamente a todos los europeos. Agradezco muy especialmente a mi amigo, artillero y compañero de promoción, Francisco García González, que me recordara lo que he hecho, porque la verdad es que nunca lo había oído de esa manera. La verdad es que me he quedado sorprendido. A veces pensaba que era otra persona, ¿no? O sea, pero sí, he debido ser yo lo que ha hecho esas locuras. Es cierto lo último que ha dicho, dice que no me querían. O sea, en todo mi empleo de general, en activo y parte en la reserva, me han estado saltando de un sitio a otro en cuanto a generales OTAN. Pues, efectivamente, no me querían aquí por alguna razón. Dicho eso, muchas gracias, Paco, por tus amables palabras de presentación. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Romualdo, almirante Benito Dorronzoro, excelentísimas e ilustrísimas autoridades aquí presentes, miembros de la Junta de Gobierno, académicos, señoras y señores, es un honor y un privilegio para mí estar ante ustedes en este marco impresionante del Centro de Congreso y Exposiciones de San Fernando. Antes de nada, como siempre voy a poner el parche a la herida, permítanme decirles que voy a utilizar mi sentido crítico e independencia de criterio, que considero que son 2 bienes propios de cada uno de nosotros. Lo haré con el máximo rigor académico. Naturalmente, como general retirado, solo estoy vinculado a la Academia de Ciencias y Artes Militares. Academia que, a pesar del nombre, no puede tener más del 60% de militares según los estatutos. Precisamente la Academia ha iniciado en 2024 su 6º curso académico. Nacimos en 2018, somos muy jóvenes y tenemos la vocación de llegar a ser Real Academia del Instituto de España, me imagino que con el tiempo, porque cuesta años llegar ahí. Su Majestad el Rey recibió el año pasado a la Junta de Gobierno y nos mostró su apoyo y contamos con su simpatía y respaldo. Eso no quiere decir que nos haga ningún atajo para llegar a ser Real Academia, como él bromeando nos dijo, pero es cierto, ¿no? Y me parece muy bien, además, que lo haga así.
Aunque el año de creación parecía una idea original, realmente la iniciativa de la Academia se remonta a 1834, cuando se le presentó la propuesta a la reina Isabel II, que se la entregó al presidente del gobierno de entonces, Martínez de la Rosa, que la archivó sin más trámite. La propuesta se inspiraba en la Real Academia de Ciencias Militares de Suecia, que se llamaba entonces Ciencias de la Guerra, que fue la primera de ese tipo en Europa, yo creo en el mundo, y que se fundó en 1786. En ese tiempo ya hemos editado 15 libros de la colección de la Academia, de diferente temática y elaborados por las 6 secciones que la componen. Si lo desean, pueden visitar la página web de la Academia, que es acami.es, donde pueden ver los libros de la colección, comunicaciones académicas, artículos, ensayos, que constituyen un completo repositorio de las distintas áreas de la misma. Precisamente el último libro, el 15º, editado este año, precisamente, y lo ha citado antes el presentador, se titula Guerra justa en el siglo XXI. El libro, que tiene autores académicos civiles y militares, cuenta con colaboraciones externas. Y entre ellos conseguí una de ellas que, para mí, tenemos la mala costumbre de citar siempre a referentes extranjeros, ¿no? Normalmente anglosajones, ¿no? Y en esto, en Guerra Justa, pues hay mucho referente extranjero. Pero lo voy a citar para mí el mejor entre todos ellos, y es precisamente un español, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, que se llama Josep Baqués Quesada, que accedió a escribir nada menos que 2 capítulos y el preámbulo del libro. Y con ello termino este preámbulo. Pero antes de terminar, me han visto que he tomado alguna nota. Eso es una manía que tengo hace muchísimo tiempo, es una manía artillera, es así de tomar. Y hay una cosa que ha dicho Paco que es muy interesante. Y va en contra de lo que dice incluso Clausewitz, que está siempre muy, muy referenciado. Y lo ha dicho, y es importantísimo. Yo creo que al final es el hilo conductor de lo que yo voy a contar también. La guerra es un fracaso de la política. Punto. No hay más que hablar. Política por todos medios, todas estas historias son filosofía. La guerra es un fracaso de la política. Y eso es lo que vamos a ver y voy a tratar de explicar. También es verdad que me he acordado de una frase nada menos que de Mao Zedong, que decía, con ese sentido práctico que tenía, decía que la guerra es la política con derramamiento de sangre y la política es la guerra sin él. Bueno, una forma de entenderlo. Pero bueno, yo creo que lo importante es la frase que ha dicho Paco, que es la guerra realmente es un fracaso de la política. Terminado este preámbulo y con la venia del señor presidente, les diré que es un placer compartir con ustedes mi visión sobre algo realmente complejo como es el porqué de la guerra de agresión que se desencadenó a primeros de 2022 en Europa con el ataque militar de Rusia sobre el este de Ucrania, sus consecuencias y los retos a los que se enfrentan la Unión Europea, la OTAN y España. Habrán notado que a la guerra de Ucrania no le pongo adjetivos, como el de a gran escala, se oye mucho, injusta también, ilegal, o el de no provocada. Yo me decanto solamente por guerra de agresión, y le explicaré por qué. Coincido con algunos académicos que nada tiene que ver la justicia con la guerra. Por lo tanto, quizá por ello, yo creo que edité el libro mencionado antes, Guerra Justa en el siglo XXI, y que analiza la guerra justa desde sus orígenes, como ha citado Paco en Francisco de Vitoria, en el siglo XVI, en la Escuela de Salamanca, hasta la actualidad. En cuanto a la legalidad internacional, guerra ilegal o ilegal, pues si hacemos un análisis de la historia, pues depende de quién la aplique y la interpretación que se le dé a la legalidad internacional en cada caso. Tenemos muchos ejemplos de hipocresía. Tampoco la calificaré de guerra a gran escala, ya que yo como militar y analizando las fuerzas empleadas contradicen ese término. Y todas las guerras, créanme, son provocadas, todas, de una o de otra forma. Esto no contradice el legítimo derecho de defensa individual y colectiva de Ucrania y la necesaria participación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante el ataque de uno de sus miembros con derecho a veto, pero contra un país como Ucrania. Por cierto, no es la primera vez que esto ocurre. Por otro lado, el año 2026 se conmemora precisamente el 5º centenario de la Escuela de Salamanca y vemos desde la Academia poco entusiasmo en el Gobierno para celebrarlo a pesar de la trascendencia, particularmente en los derechos humanos, derechos de gentes y derecho internacional.
actual. Por ello, la Academia va a dedicar este año un ciclo académico y un libro sobre el 5º centenario de la Escuela de Salamanca. Tampoco tiene entusiasmo alguno por conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se va a celebrar precisamente como última fecha o fecha relevante el 4 de julio de 2026, que no es la independencia, es la declaración de independencia, como todos saben, ¿no? George Washington dijo en una carta a uno de sus generales, el general Morrison, le dijo algo así como: la Armada francesa nunca podrá derrotar a la Armada británica. Si la Armada española no nos proporciona sus capacidades, nunca lo derrotaremos. En el fondo, eso se resume en una frase que se repetía entonces, que era aquello de no sin España, y así fue, no sin España. Por ello, la Academia está involucrada en proyectos con la Fundación Reina Sofía, el Queen Sofia Spanish Institute de Nueva York, también de la Reina Sofía, y el Instituto de Estudios Históricos de la Universidad CEU San Pablo. El pasado 25 de marzo, en el aula magna del Centro de Estudios Superiores de Estudio de Defensa Nacional, se presentó el programa de actividades de estas entidades que pueden consultar en la página web de la Academia. Antes de hablar de la guerra en el este de Europa, que supera los 3 años de conflicto, permítanme decir que el derecho internacional de Naciones Unidas, que conforma el orden internacional actual basado en reglas, que por cierto se aplican con cierta flexibilidad a veces, se ve confrontado por las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales han sido siempre, y siguen siéndolo hoy, relaciones de poder. Que no entienda que las relaciones internacionales es, en fin, un buenismo traído a las relaciones entre Estados, es que no entiende de qué van estas relaciones. Son relaciones claras de poder económico, de poder político, de influencia, pero son relaciones de poder. Dicho eso, la guerra en Ucrania va mucho más allá de buscar un equilibrio de seguridad por todas las partes y más allá de estabilizar un complejo de seguridad como los que ven en pantalla, tremendamente inestable como el formado principalmente por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Moldavia y los estados bálticos. Últimamente se ha unido Finlandia a tener frontera con Rusia. En geopolítica, un complejo de seguridad es un área geográfica donde coinciden varias naciones y donde la seguridad de una depende de otra o de otras, porque no existe el sumatorio cero en seguridad. Es decir, uno no puede ganar seguridad a costa de que otro la pierda. No respetar esta regla siempre ha llevado a conflictos bélicos, como es el caso. Por otro lado, un argumento muy utilizado de que una nación libre y soberana puede tomar las decisiones que estime oportunas en materia de seguridad sin contar con las naciones vecinas ni valorar sus consecuencias es, perdónenme, un auténtico disparate. Soberanía no significa hacer lo que a cada nación le venga en gana, lo mismo que la libertad individual. En efecto, la nación está sometida a las reglas internacionales, pero también a otros condicionantes. Lo mismo que el individuo está sometido a las reglas de la sociedad, pero también a su propia conciencia. Parece obvio, pero no parece estar muy claro que la soberanía de una nación termina donde empieza la de la nación vecina. Para tratar de entender este complejo asunto, les recomiendo un libro, el central de la transparencia, de Robert Kaplan, titulado La venganza de la geografía. Y Tim Marshall, posteriormente, publicó los 2 titulados El poder de la geografía y Prisioneros de la geografía. Leyendo los 3 y haciendo un resumen, yo prefiero resumirlo en una frase que normalmente utilizo, que es la maldición de la geografía. Muy pocos analistas han estudiado detenidamente la geografía del este de Europa antes de ver el porqué de la guerra en Ucrania y por qué su adhesión a la OTAN es un peligro para la seguridad de Rusia y rompe el complejo de seguridad que hemos citado o que han visto antes, más allá de los límites de la Unión Europea y de la OTAN. En contraste de Rusia, los Estados Unidos se encuentran cómodamente instalados entre 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico, el Ártico en Alaska y Canadá y México. Su seguridad no está amenazada y dudo mucho que México quiera ingresar en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que lidera Rusia. Pero esa no es la situación que tiene Rusia, donde no se encuentra tan cómoda como veremos a continuación cuando se lo describa, y siempre recuerda su historia de invasiones. Me parece que es el invasor histórico. Desde el siglo XVII al XX, a Rusia la han invadido el Imperio Sueco, un
impresionante imperio. Por cierto, en la batalla de Nördlingen, que está por Baviera aproximadamente, esa batalla fue contra el imperio sueco, la batalla que ganó lógicamente los tercios españoles. Pues con eso le digo cómo sería entonces el imperio sueco, ¿no? Pues el imperio sueco efectivamente invadió Rusia, pero también el mongol, que tuvo una influencia increíble, pero también no tan conocido el polaco-lituano, un gran imperio central, cuando no existía Prusia, y naturalmente, como todos saben, Napoleón y Hitler. Y por ello su seguridad es primordial. Rusia tiene un carácter de invasibilidad en su ser, se siente invasible, es una cosa curiosa. También lo tiene Polonia, tengo que reconocer, pero Rusia se siente débil por ello y sufre una obsesión permanente por su seguridad. A diferencia de Estados Unidos, Rusia tiene límites con 12 mares, 2 océanos, 20.000 kilómetros de frontera terrestre, con 14 naciones, 38.000 de frontera marítima. La delimitación de las fronteras no siempre es rigurosa y es imposible controlar toda su extensión. La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva que acabo de citar fue creada en el año 1992, un año después de la disolución del Pacto de Varsovia, e incluye a Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Uzbekistán se salió, entró en el 92, pero se salió en 1999, y se unió a un grupo de coordinación de seguridad poco conocido que se formó en 1996 y formado por Georgia, Ucrania, Azerbaiyán, claro, Armenia estaba en el otro lado, y Moldavia, orientado ese grupo de seguridad a el ingreso en la OTAN y en la Unión Europea. Hablamos del año 96. Si estudiamos la geografía del este de Europa, nos daremos cuenta de que el nexo entre Rusia y su enclave en Lituania, Kaliningrado, y su base naval al Báltico, es Bielorrusia, que además la separa de países OTAN como Polonia. A pesar de que Estonia y Letonia sean frontera OTAN con Rusia, no representan en absoluto una amenaza militar, al menos, ni un desequilibrio de seguridad para este país. Recordemos que entre el 25 y el 30% de la población de los estados bálticos es de origen ruso. Además, al norte de Estonia se encuentran 2 bases navales, en San Petersburgo y un poco más arriba, de la flota rusa del Báltico. Pero hay un punto sensible, poco conocido, se llama el corredor Suwałki. Suwałki es una ciudad polaca que está muy cerca de ese corredor. Ese corredor es una frontera de 70 kilómetros entre Lituania y Polonia, como ven, y separa también a Bielorrusia de Kaliningrado. Ese corredor es uno de los puntos críticos de la OTAN, pues es la única vía terrestre de apoyo desde Polonia a los estados bálticos, pero también el único corredor terrestre desde Rusia, a través de Bielorrusia, en apoyo a Kaliningrado. Una chispa, solo una chispa en ese corredor, o su cierre y tendremos un gravísimo problema en Europa. Lo mismo sucede con las minorías rusas en los Bálticos. Cierto es que la mayor frontera con la OTAN es actualmente la de Finlandia, que fue parte del Imperio Sueco, como dije, hasta 1809 y parte de Rusia hasta 1917. Esa frontera de 1.340 kilómetros es un punto de desequilibrio, pero no como Suwałki, de 70. Parece mentira, pero no lo es. Es mucho menos peligroso. No tiene sentido invadir Finlandia. ¿Por qué? Porque a pesar de los miedos de ese país, le han llevado a unirse a la OTAN, grandes miedos. Pero si invado Finlandia, después me encuentro con Suecia, con Noruega, y por otro lado con Dinamarca y Polonia, y detrás, pues con Estados Unidos. Desde el punto de vista estratégico no tiene sentido. Vayamos al año 1999 en este momento, que es el último año del presidente Boris Yeltsin, tras su dimisión el 31 de diciembre, dejando una Rusia desmantelada, desorientada y hundida en manos de oligarcas. Aprovechando esa debilidad, en marzo de ese año, 99, había tenido lugar la entrada de Polonia, República Checa y Hungría en la OTAN. Aquello incomodó a una Rusia muy débil entonces y protestó airadamente, pero no le provocó un desequilibrio de seguridad como para desencadenar una acción militar. Tampoco tenía capacidad para hacerlo. Pero seguramente la razón principal no fue que no tuviera capacidad, sino que Bielorrusia y Ucrania separan a Rusia de sus países y del centro de Europa y de la OTAN. Curiosamente, Putin relevó a Yeltsin 3 meses después, en marzo de 2000, con la intención de recuperar a Rusia de su lamentable estado. Sigamos con los países vecinos de Rusia. Georgia, en relación con Turquía,
aliado de la OTAN, representa lo que Ucrania para Rusia en relación con la OTAN y Mongolia lo mismo en relación con China. Se entiende fácilmente por qué cuando Georgia aceptó la invitación de la OTAN para su adhesión en 2008, se desencadenó un conflicto armado en las prorrusas Osetia del Sur y Abjasia. Georgia aprendió que no hay sumatorio cero en seguridad y se ha declarado neutral. En cuanto a Mongolia, es un país neutral e independiente y tiene una gran frontera con Rusia. Ha citado antes Paco que yo estuve en Georgia. Estuve en Georgia como general de la OTAN precisamente durante aquella guerra. Luego conozco algo de lo que pasó allí. En ese mismo año, 2008, Ucrania solicitó a la OTAN iniciar el plan de acción para su adhesión, después de una imprudente oferta pública a ese país y a Georgia por parte de George Bush hijo. Una oferta que no estaba aprobada por el Consejo Atlántico de abril de ese año y desaconsejada por los asesores de seguridad del presidente norteamericano. Ese plan se canceló en 2010, después de la elección de Yanukovych como presidente de Ucrania, que decidió mantener la neutralidad de su país, por cierto, neutralidad que establece la Constitución ucraniana. Es decir, no entrar ni en la OTAN ni en la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva que lidera Rusia, y mejorar las relaciones comerciales con Rusia. Pero un golpe de Estado, nada improvisado y bien organizado desde el exterior, derrocó ilegalmente en 2014 a Yanukovych. Ya sé que se oyen en prensa muchas otras cosas y estas palabras no se oyen, pero créanme que ese cambio de gobierno por la fuerza provocó la reacción rusa ocupando la península de Crimea, por cierto, sin un solo tiro. Y dice, ¿por qué ocupó Crimea sin un solo tiro? Primero, en Crimea no hay agua, es un desierto. El agua proviene del Dnieper, proviene de Gerson, luego lo veremos. Y segundo, en Crimea solamente, aparte de la base de Sebastopol, viven rusos y tártaros, muy poco ucraniano. Por lo tanto, fue una ocupación rápida y sin problemas. En cualquier caso, la finalidad estaba clara. Ante la situación en Ucrania, el gobierno ucraniano, Rusia lo que quería era proteger la importante base de Sebastopol. En cualquier caso, tendría poco sentido una Ucrania dentro de OTAN con una base como la de Sebastopol dentro del país, ¿no? Tendría poca lógica. En cualquier caso, y eso se olvida, el regalo de Khrushchev a Ucrania en 1954, con ocasión del 300 aniversario de la adhesión de Ucrania a Rusia, se revertía 60 años después. En el fondo fue un regalo de Khrushchev por aquel motivo. No obstante, me sorprendía al saber que la vicesecretaria de Estado norteamericana para Europa, no para Ucrania, para Europa, que es conocida, Victoria Nuland, una rusófoba, si la sigue es una rusófoba declarada, estuvo en los días previos del golpe en Kiev. Después, no sé bien la razón, pero seguí sus pasos. Volvió a Estados Unidos, fue cesada por Biden y separada del servicio. Quizá yo creo que por imprudente, pero solamente mi impresión. Seguramente no tendré razón, no estaré equivocado. Las medidas tomadas a partir de entonces por el nuevo gobierno nacionalista de Kiev de restringir el uso del idioma ruso en el Donbass y la ruptura de relaciones con la Iglesia Ortodoxa rusa en Moscú, esto último parece que es una tontería y no lo es. Vamos a ver, el patriarca de Moscú se siente el heredero de Constantinopla. Claro, le puedes mirar y te puedes decir que tío tan raro con ese gorrito y esas barbas, ¿no? Pero eso es lo que piensa él. Es el heredero de la Iglesia de Oriente. Y por lo tanto, la importancia que tiene la Iglesia Ortodoxa rusa en todas las iglesias ortodoxas de la zona, de todo el área, es impresionante. Además de eso, tuvo otras acciones que limitaban la autonomía de las regiones del Donbass. Y eso provocó un levantamiento de las regiones rusófonas con apoyo encubierto ruso. De inmediato, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa intentó parar la guerra civil en el Donbass mediante el protocolo de Minsk de 2014, que unió a Rusia, Ucrania y, curiosamente, a las repúblicas del Donetsk y de Lugansk, que son las dos que ocupan el Donbass. El protocolo no sirvió de nada. La ruptura del protocolo, sin saber ciertamente cómo se produjo, yo no he conseguido saberlo, dio lugar a que el año siguiente, en 2015, bajo los auspicios, y una vez más, de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, y con la intervención de Alemania y Francia,
se llegaran a otro acuerdo con Rusia y Ucrania mediante el protocolo de Minsk 2015. Sobre el papel, los negociadores, las delegaciones llegaron a un acuerdo, pero tampoco funcionó. No se llegó a aprobar por parte de las capitales. Y la guerra continuó con miles de muertos en el Donbass. Calcula que unos 15.000 muertos, que nadie recuerda. Y un conflicto latente entre Rusia y Ucrania, que ya recibía ayuda militar norteamericana desde el 2008. ¿Qué establecía el protocolo de Minsk 2015? Establecía la neutralidad de Ucrania, ni en la OTAN ni en la Organización de Tratados de Seguridad Colectiva. Una autonomía de las regiones del Donbass respetada por Kiev. Protección de la lengua, la cultura, la religión, porque Kiev se separó del patriarca de Moscú, estableciendo un nuevo patriarca para la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Y, por supuesto, la retirada de Rusia. Digo, pero si estaba tan claro y era tan fácil de aceptar el protocolo de Minsk 2015, ¿por qué no se aprobó? Pues es difícil saberlo, es difícil. Bueno, también es verdad que Rusia no estaba dispuesta a retrotraer Crimea. Crimea lo considera un regalo, y el regalo, pues, eso de Santa Rita, Rita, eso no funciona con Putin, y decía, ese regalo vuelve a casa porque Khrushchev hizo aquel regalo en unas condiciones alcohólicas no muy adecuadas por la noche, y entonces pues no voy a mantener yo un error de hace 60 años, ¿no? Esa es la postura o la posición que diría Rusia en este caso. ¿Qué pasó para que fracasara la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa en ambos protocolos? Se culpa a Rusia, pero este país estaba de acuerdo con los términos de Minsk 2015 si los puso él, puso ella. La guerra civil continuó junto con la cooperación de Ucrania con la OTAN. Lo más destacable de esa cooperación es un ejercicio precisamente naval, poco conocido. Se llamó Sea Breeze o Brisa Marina, participó algún buque español, una fragata española. Ese ejercicio tuvo lugar en verano del 2021, el almirante se acordará, y con participación multinacional aliada y de otros países, pues fueron unos 30 países, y fue coliderado por un almirante de Estados Unidos y un almirante ucraniano. Ucrania entonces actuaba como si fuera de facto un aliado de OTAN, dentro de OTAN. A pesar de ello, de ese ejercicio en verano del 2021, en diciembre de 2021, hubo una negociación con Estados Unidos, donde Rusia pedía una vez más lo mismo que el protocolo de 2015. Esto se pone en duda. Los americanos dicen que no existió, los rusos que dicen que sí. Bueno, pues cada cual que coja la información o desinformación que le interese. Yo creo que tenía lógica hacerse ese último intento. Si aprobaba los acuerdos de Minsk 2015, ¿cómo no lo voy a continuar o intentar dar una opción última, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Pues que no se concedió. Estaba preguntándome en la frase, me sigo preguntando por qué, y me he quedado parado preguntándome una vez más, ¿no? ¿Por qué en ese último intento de no iniciar la guerra no funcionó, no se concedió esa oportunidad? Permítame recordar en este punto que en 1990, después de la caída del muro de Berlín y antes de la desaparición de la Unión Soviética, que fue en el 91, se firmó un acuerdo internacional que yo lo estudiaba y me parecía extraordinario, conocido como la Carta de París para una nueva Europa, en el marco de la entonces Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. Un año después, con la disolución de la Unión Soviética, fracasó la gran oportunidad de crear una arquitectura de seguridad en Europa, con Rusia, Asia Central, el Cáucaso, Estados Unidos y Canadá, desde Vancouver hasta Vladivostok. Para mí una oportunidad perdida y un tremendo error que lamentará siempre Europa. Después de ese último intento que acabo de indicar, en febrero de 2022 Rusia inicia una invasión limitada, pues una fuerza inicial de 150.000 hombres por 8 ejes de progresión, como pueden observar en la diapositiva. Para un vasto territorio como Ucrania, denota la intención solo de derrocar al gobierno de Zelensky y anexionar las regiones prorrusas de Donbass, naturalmente manteniendo Crimea. Permítame recordar, por comparación, que el Pacto de Varsovia lanzó más de 500.000, algunas fuentes dicen 750.000 hombres,
sobre Checoslovaquia, un miembro del Pacto de Varsovia, qué curioso, para aplacar la revuelta de 1968. Y ese país no era ni la quinta parte de Ucrania. Mucho antes, en 1956, hizo lo mismo durante la revuelta de Hungría, en Budapest. Bueno, pues solo en la capital hubo desplegados más de 60.000 soldados soviéticos, sin contar con el resto del país. Por lo tanto, si comparas esas fuerzas con las que se movilizó al principio, lógicamente en ese intento, pues la operación era absolutamente de carácter limitado. La supuesta intención de Putin de conquistar toda Ucrania con una invasión, como dicen, a gran escala, no tiene consistencia a la vista de la fuerza empleada. La línea que ven en pantalla, que delimita el Donbass, también ahí, Gerson, Zaporilla, todas son ciudades muy conocidas, aparte de Mariupol, Dnipro y Kharkov. Gerson es fundamental porque de Gerson salen las presas que trasladan el agua con canales, presas que hicieron los rusos, que proporcionan agua a Crimea. Luego Gerson es importantísimo. Zaporilla, la mayor central nuclear de Ucrania. Dnipro no tiene nada en particular, pero es un centro de comunicaciones impresionante. De ahí salen como Madrid, todas las autopistas y las redes de ferrocarril de esa zona. Y Kharkov, que es la ciudad más industrial de esa zona. Y esa es una línea absolutamente clarísima. Bueno, pues para mí ese fue el objetivo, a la vista de las fuerzas empleadas, el objetivo militar ruso, y es un área en esa elipse marcada que no está completamente conquistada después de 3 años. ¿Y por qué no está conquistada? Fundamentalmente por la férrea y eficaz, tengo que decir, defensa ucraniana y desde luego con el apoyo de Estados Unidos. Ni que decir tiene que la supuesta invasión rusa, después de ocupar toda Ucrania, nada menos, a los estados bálticos, o a Polonia, o a Finlandia, o a Dinamarca, o a Suecia, recientemente decía el presidente de Dinamarca, primer ministro de Dinamarca, sus miedos a la invasión rusa, o incluso amenazar a Europa, parece más un delirio en la mente de la Comisión Europea que una realidad contrastada por los hechos. Delirio que se traduce, entre otras cosas, en un plan de rearme, como comentaré, acompañado de un esperpéntico vídeo que lo tuve que ver 2 veces y no daba crédito a lo que estaba viendo, explicando a los europeos, entre ellos a mí, cómo organizar un kit de supervivencia para 72 horas. No merece comentarios, ahí se queda. Por todo lo anterior, da la impresión de que la guerra va más lejos de una disputa fronteriza para asegurar unos territorios estratégicos para la seguridad de Rusia y Ucrania. Esa guerra responde a fuerzas e intereses estratégicos mucho más profundos e intereses globales que están cambiando la geopolítica que ha regido el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es parte del nuevo orden, si quieren, desorden internacional que no responde al derivado del fin de esa guerra, sino a uno nuevo y totalmente diferente. No reconocer esto lleva a cometer muchos errores y a menudo algunas cosas no son los que parecen. Lo curioso es que cuando cambias de opinión y te crees que estás acertando, te vuelves a equivocar, porque siguen sin ser lo que parecen. Yo, desde luego, y ya lo digo en mitad, puedo estar equivocado en mis percepciones, desde luego, pero son mías, no soy portavoz de nadie, no represento a nadie nada más que a mí mismo. Ustedes pueden discrepar de ellas, y se lo agradezco, por favor, discrepen. Como digo a algunos de mis alumnos, y lo comentaba antes, ¿no? En una de estas universidades, digo, no os creáis nada de lo que os dicen. Ponedlo todo bajo el filtro de vuestra formación y vuestra preparación. Y al final, para matizarlo, digo, no os creáis ni lo que yo os diga, ¿no? Para darles ya la fuerza necesaria a la frase. Sin duda, la confrontación militar la provoca el agresor que pone en movimiento la fuerza militar. Putin es el responsable de la guerra de agresión. Desde luego, Putin rompe con la legalidad internacional de Naciones Unidas. No hay discusión ninguna. Pero entre los causantes de la guerra, que por cierto se puede provocar de muchas formas, incluso sin aparentemente dañar la legalidad internacional, se encuentran otros países con otros intereses no tan explícitos. Reducir el motivo del ataque de Rusia a Ucrania al supuesto nuevo imperialismo ruso es, a pesar del uso continuado de los medios de comunicación, para mí un dislate y un simplismo impropio de un análisis serio, pero que ha calado en la opinión pública y, lo que es peor, en la Unión Europea.
Como he manifestado antes, la seguridad no es y nunca lo ha sido una ecuación de sumatorios cero. El que lo crea así abocará a su país o a sus aliados o amigos al desastre, y a las pruebas me remito. El complejo de seguridad que he mencionado no se resuelve con un resultado binario. No es cierto. Ucrania gana y Rusia pierde. El que lo ha presentado de esa forma sabe o sabía que no es así. Y que Rusia no puede perder nunca la guerra. Y que Ucrania no puede ganarla nunca. De hecho, en los análisis primeros del segundo semestre del año 2022, había muchísimos analistas que decían, pero eso es una barbaridad. Y si lo era, y si era tan obvio para muchos, ¿por qué se permitió? Porque la Unión Europea y la OTAN y Estados Unidos, Naciones Unidas no pitaba nada, por cierto, permitieron que la guerra continuara. ¿Qué se pretendía no evitando que la guerra estallase? ¿Por qué no apoyaron a la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que reúne nada menos que a 57 países de Europa, Asia y América del Norte, incluidos todos los actores de la guerra, en sus intentos de mediación? Sigo sin tener respuestas. Ya dije antes, hablando informalmente, que lo que iba a trasladar es más incertidumbres que certidumbres, es lo que digo. No lo sé. Son preguntas sin fácil respuesta. Quedo perplejo al ver que todos los acuerdos de paz que se intentaron en su momento fracasaron. Minsk I, 2014, citado, Minsk II, 2015, y además Estambul, en 2022, un par de meses después del inicio de la guerra. Acuerdo que Moscú aceptó y que Kiev, mal asesorado desde el exterior, no hizo. Quizá en la euforia de los éxitos iniciales ucranianos y el apoyo extraordinario que Occidente le prometía, pensaba que derrotaría sin más a Rusia. Un delirio que ahora seguramente se arrepiente, del que ahora se arrepiente. Ni la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, ni Alemania, que sabía que la guerra sería un desastre para su economía, como así ha sido, ni Francia, autoproclamado líder de defensa de la Unión Europea, pudieron contener el conflicto. Ahora Francia quiere liderar la defensa de la Unión Europea contra Rusia. En mi opinión, otro delirio. Olvidando el relato que nos cuentan unos y otros, habría que ir a los hechos, que determinan la realidad y ponen en evidencia a quién o quiénes tuvieron en su mano detener el conflicto y no lo hicieron. A primeros de este año, el presidente de Ucrania declaró que estaría dispuesto a ceder Crimea y la región rusófona del Donbass, a cambio de que Ucrania se integrara en la OTAN con plenas garantías de seguridad. No voy a poner en duda la información y pienso que esta oferta, que parecería en principio razonable y acepta además la situación operativa sobre el terreno, oculta, sin embargo, que el ingreso de Ucrania en la OTAN desequilibraría el complejo de seguridad que les he citado antes y que fue la razón principal de la agresión rusa a Ucrania. Después de 3 años de guerra, decenas de miles de muertos y habiendo fracasado los intentos de aplacarla, Rusia solo aceptará una Ucrania neutral, como dice o decía su constitución, y la aceptación internacional de la retrocesión de Crimea y del Donbass a Rusia, además de garantías de misiles de no instalación de misiles de largo alcance en Polonia ni en Ucrania y desde luego en Finlandia. En Minsk 2015 Rusia pretendía bastante menos. Ganar la paz y estabilidad en esa área tan sensible para Europa es la clave, pero haga lo que haga Ucrania, está condenada a entenderse con Rusia. Siempre estará, siempre estará. Siempre tendrá al este o noreste a Rusia. Siempre tendrá a Bielorrusia al norte. Y siempre tendrá a Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía al oeste. Por cierto, Ucrania actualmente solo cuenta las simpatías manifestadas de Polonia. Y por ello debería pensarlo bien. Volvemos a la diapositiva de la maldición de la geografía, como resumo yo los 3 libros, ¿no? Todo puede cambiar, pero la geografía no. Hablando de geografía, la Ucrania actual se formó cuando fue parte de la Unión Soviética de la mano de Stalin, ya en Potsdam. Stalin estaba ya intentando organizar cosas. ¿Qué organizó? Pues anexionó toda la región de Liev, que es polaca, católica y polaca, toda la región de Liev, y naturalmente de Hungría y de Rumanía en el oeste y también de regiones, las del Donbass rusas en el este. Volvamos a los motivos de la guerra en Ucrania. Permítanme remontarme a la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos dieron tratamiento de nación preferente a China, empieza a salir China, con la intención principal de debilitar a la Unión Soviética, aislándola de ese país a pesar de tener sistemas comunistas similares. Y lo lograron, fue un éxito.
Sin embargo, los Estados Unidos ayudaron a crear la China actual. La China actual se creó de manos de los Estados Unidos, que se revuelve ahora contra el predominio norteamericano en ese orden mundial, naturalmente predominantemente anglosajón. Ahora las cartas se han vuelto. El competidor internacional de los Estados Unidos es China, que junto con Rusia, la nación más extensa del mundo y con más recursos, podrían llegar a ser un reto fenomenal para Estados Unidos. Por ello, su intención hasta ahora ha sido debilitar a Rusia, eslabón más débil, apoyando una guerra de desgaste en Ucrania, además de una guerra comercial. Pero Trump está cambiando la estrategia. Quiere negociar ahora con Rusia un acuerdo de paz que lleva asociado muchos otros asuntos. Parece un mundo de locos, pero ¿qué pretende Trump? Pues quizá ponérselo difícil a China e intentar aislarla como hizo Estados Unidos con la Unión Soviética. Seguramente no va a ser fácil romper la asociación estratégica ruso-china. Luego hablaré de China y China piensa de otra manera que nosotros. Ya verán por qué. Pero es una frase muy anglosajona, que lo ven en muchas películas. No es nada personal. Solo son negocios. Y seguramente por ahí podrían ir algunos tiros. Si una relación económica ruso-china preferente que llevaría consigo a países socios y aliados del llamado sur global sería muy inconveniente para los Estados Unidos, no lo sería menos una relación similar entre Rusia y Europa, que pasaría por una relación preferente con Alemania. Esto que parecía novedoso no es nuevo en absoluto. La Rusia que se extiende hacia el centro de Europa y que cubre la parte occidental de Eurasia se siente o sentía profundamente europea, no solo culturalmente. Sin embargo, ahora Rusia tiende puentes con Irán y con China. Por cierto, estos tres países forman un triángulo estratégico sobre el que India mantiene una relación variable según le interesa y después le dará algunos datos con bastante influencia. Créanme que una asociación estratégica Rusia, China, Irán e India liderando a sus países aliados y amigos es inmanejable para Estados Unidos y, por supuesto, para Europa. Por lo que hay que debilitarla como sea. ¿Quiénes son los eslabones más débiles? Rusia e Irán. Ayer salió el líder de la revolución iraní tomando nota de algunas cosas y manifestando algún tipo de amenazas, ¿no? Pero bueno, ya digo, las declaraciones después hay que ver lo que hay detrás de ellas en la mayoría. Sigamos. Europa tiene como vecino permanente a Rusia. Eso no va a cambiar. Y desde luego una relación que acomodase con facilidad los recursos de Rusia, en concreto gas, petróleo, tierras raras y otros, además de un mercado muy interesante junto con la tecnología europea, pondría a Europa en una situación con capacidad estratégica, no como ahora. ¿Imaginan un Consejo Unión Europea-Rusia? Cuando lo digo, ninguno, pero yo he asistido a sesiones del Consejo OTAN-Rusia, en Bruselas. Y el Consejo OTAN-Rusia se creó por parte de Estados Unidos dentro de la OTAN. Por cierto, funcionó bien entrada la guerra de Ucrania. Después ya se rompieron las relaciones de ahí. ¿Pero qué quiere Trump realmente? Yo creo que hará lo que sea para limitar el poder hegemónico de China. Lo que no sé es si China quiere tener ese poder hegemónico. Te digo, los chinos no hay forma de entenderlos y luego hablaré un poquitín de ellos. Por ello me pregunto si interesa realmente a la Unión Europea colocarse en una situación prebélica, teniendo como único objetivo rearmarse hacia Rusia, plan de rearme, o sea, volverte a armar, no sé exactamente de qué, precisamente cuando se habla o se han iniciado negociaciones de paz. Ahora España e Italia han cambiado lo de plan rearme por preparación defensiva, como si el eufemismo y modificar las palabras cambien la realidad. 800.000 millones de euros para prevenir o entablar un supuesto conflicto bélico con Rusia en 2030. ¿Por qué en 2030? La Unión Europea estima que ese año estaremos listos para defendernos del ataque de Rusia. Entonces le decimos a Rusia, esperar un momento hasta que estemos listos para defendernos. En fin, yo cada vez que intento analizar lo que hace la Comisión Europea me vuelvo loco porque no entiendo nada de lo que hace la Comisión Europea. Estoy seguro que Rusia va a esperar pacientemente un lustro a que la Unión Europea esté absolutamente rearmada en el año 2030 para entonces atacar a Europa. Bueno, si quiero atacar a Europa lo haría ya, ahora que estás hecha un desastre y que Estados Unidos parece que no está muy interesado en apoyarte. En fin, armarse es la respuesta de la Unión Europea a una supuesta provocación bélica rusa en el 2030, que nadie sabe de dónde ha salido.
respuesta también a la situación en Ucrania y a la incipiente desafección norteamericana. ¿Dónde está aquella Unión Europea que yo conocí en el año 2000? Modelo de diálogo, de cooperación, de consultas, en lugar de confrontación, de utilizar, como decían ellos, el poder blando, el soft power, ¿no? Pues lo cambiaron por el smart power, el poder inteligente. ¿Dónde estará el poder inteligente ahora? Pero bueno, armarse es la respuesta de la Unión Europea. Además, en una situación económica en la que el endeudamiento de las naciones europeas está llegando a niveles solo alcanzables después de la Segunda Guerra Mundial, en la que la deriva económica y social es muy negativa, la Unión Europea va a gastar esas inmensas cantidades de dinero que no tiene para disuadir a Rusia de un ataque que es improbable o quizá incluso imposible, ni ahora ni en el 2030. Pero lo peor de todo esto es que Estados Unidos va ahora por otro camino y la Unión Europea parece no enterarse. O si se entera, es para oponerse a Estados Unidos. Bien. Si la Unión Europea busca un acuerdo de paz permanente, ¿qué hace armándose para repeler un supuesto ataque de Rusia dentro de 5 años? Bien, yo como militar no entiendo, a lo mejor tendría que cambiar un poco mi cabeza o mi cerebro para entender todo esto. Yendo al pasado reciente, Alemania fue la locomotora de Europa sobre la base de 3 pilares. 3. El gas y el petróleo barato de Rusia, la producción barata en fábricas chinas y la tecnología e innovación alemanas. Ahora, con la rotura muy oportuna, por cierto, del gasoducto germano-ruso, el bloqueo del gas y el petróleo de Rusia, por cierto, ha tenido que reactivar las centrales de carbón, contaminando como nunca, precisamente Alemania. Además, las relaciones con China, este país ya no es la fábrica de Europa, o no quiere serlo, ya veremos por dónde va, ya digo que me está sorprendiendo, se han deteriorado, llevando por todo ello a Alemania a la recesión. Miren los datos económicos de Alemania, se van a sorprender. Si era la locomotora que esperamos de Europa, pues habrá que cambiar de locomotora. O irnos a una diésel en vez de una de vapor, porque parece que no tenemos carbón o lo utilizan para otras cosas. Discúlpeme la ironía. Si a eso unimos a una Rusia debilitada por la guerra y a la Unión Europea en declive económico, conforman una situación en la que solo aparece un vencedor, y no es precisamente Europa. Por otro lado, la guerra comercial dirigida por los Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, con más de 15 series, creo que van 16, de sanciones comerciales, nunca vistas en la historia. Encima no han logrado los efectos pretendidos y, sin embargo, han tenido un efecto rebote, afectando negativamente a los países que las han aplicado. Es decir, se ha fracasado tras 3 años de conflicto en la guerra económica que se puso y también en la guerra en el campo de batalla, en la guerra militar. Por ello, Trump está ahora en las negociaciones para acordar una armisticio en Ucrania. Lo frustrante de todo esto es pensar si alguien en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la OTAN o incluso en la ONU desaparecía, creía de veras que el resultado podría haber sido distinto. Fíjese un detalle. En 2023, el Producto Interior Bruto en paridad de poder adquisitivo, en PPA, que es donde hay que comparar los Productos Interiores Brutos, en paridad de poder adquisitivo, de Rusia fue mayor que el mayor de la Unión Europea, el de Alemania, y mayor que el de Japón. Yo creo que había economistas que sabían perfectamente que iba a pasar algo así. En consecuencia, el desafío para la Unión Europea es monumental. Por un lado, parece que no desea acabar con la guerra en Ucrania, manteniendo su apoyo para que ese país consiga que una imposible derrota de Rusia se produzca. Por otro lado, aparece un libro blanco de la defensa de la Unión Europea, publicado a mediados de marzo. Lo confirma todo lo anterior, pero tiene un problema. Si lo ven, y yo lo he leído, no todo, no con detalle, pero sí que lo he leído, es el libro blanco de la industria de la defensa. Yo iba buscando dónde estaba exactamente las estructuras militares, estructuras de mando, grandes unidades. No habla de nada de eso, habla solamente de industria de defensa. Por lo tanto, es un libro de industria de defensa y no del libro de defensa. Por lo tanto, parece que es lo mismo. Hablar de industria de defensa y no de defensa, pero exactamente no lo es. Evitar la derrota de Ucrania, que se da por descontada después de 3 años de combate, no se va a producir. Y por ello estamos ahora camino del armisticio. Por un lado, la Unión Europea quiere que se cuente con ella en la mesa de negociaciones, pero por el otro lado es belicista y se pone en contra de la aproximación de Estados Unidos por el final de la guerra. Yo creo que el problema es que no hay cohesión política en la Unión Europea que permita negociar coherentemente, ni existe la política exterior, que está además liderada por una diplomática de Estonia, Kaja Kallas, que es
precisamente bastante belicista en relación con Rusia. Finalmente, la Comisión está dispuesta a enviar una fuerza de interposición a Ucrania para asegurar una zona desmilitarizada a lo largo de una inmensa línea de frente, pero no dispone en absoluto de la fuerza necesaria para hacerlo ni de voluntad política. Busca por ello una coalición de voluntades, es decir, una aportación militar voluntaria de naciones europeas a la misión. No se sabe si en el marco de la OTAN, de la Unión Europea, de la OSCE o de la ONU. Francia y Reino Unido dicen que enviarán tropas, pero Rusia a esas tropas las va a ver como tropas OTAN desplegadas en Ucrania. Por último, la Unión Europea quiere armarse por la amenaza rusa, pero no dispone de una industria de defensa coordinada que le permita a corto plazo realizarlo y por ello deberá comprar los sistemas de armas disponibles en los Estados Unidos. El plan de rearme o de preparación defensiva se valora, como he dicho, en 800.000 millones de euros. Comparen, el presupuesto de defensa español no llega a 20.000. Me gustaría saber exactamente de dónde han sacado ese importe de 800.000. En definitiva, si entran en analizar las discrepancias internas entre los países de la Unión Europea, donde no es nada fácil llegar a una decisión consensuada, el desafío de la Unión es muy difícil o imposible de resolver. La Unión Europea se está jugando el futuro, pero de momento, siguiendo el discurso de von der Leyen, lo único que veo es que nos muestra dos malos a combatir, en el malo del este y el malo del oeste, Putin y Trump, enfrentada a Rusia y a Estados Unidos. En ambos casos, la postura de la Unión Europea es beligerante. Junto a esa postura irracional, la Unión Europea no ha sido un actor relevante en este conflicto a sus puertas y ahora incluso no se pone de acuerdo ni en cómo financiar ese rearme frente a Rusia. Francia y España quieren que sean con bonos europeos, deuda pública europea, y Francia y Alemania e Italia se oponen totalmente. Hasta ahora el crecimiento de España, de los Estados Unidos y la Unión Europea se ha basado principalmente en incremento del gasto público, deuda pública y, por lo tanto, más inflación y deterioro del poder adquisitivo de la población. Un camino al desastre que algunos países se han dado cuenta y están revirtiendo. Permítanme abrir un paréntesis económico. Referir las inversiones en defensa al Producto Interior Bruto tendría sentido si ese factor respondiese realmente a la riqueza de la nación. El problema es que en la actualidad, en la mayoría de los países, el Producto Interior Bruto es mayoritariamente gasto público y deuda pública. Por ello, parece que se quiere financiar el incremento del presupuesto de defensa mediante un aumento de una deuda ya disparada. Como dicen los economistas, deuda disparada, inflación elevada. Pero no nos preocupemos. Si aumentamos la inflación, la deuda se diluye. Lo que no se diluye es el valor de la moneda. Y por lo tanto, ese euro que yo tengo, con ese euro no compraré lo mismo que compraba hace un mes. Y por lo tanto, tendré que pagar 2 euros para comprar el mismo kilo de tomates que antes me costaba 1. En el fondo, la inflación no es un tema de precios. La inflación es un tema de deuda. Se genera precisamente por generar una hiperatrofia de deuda pública. Cierro el paréntesis. Sin embargo, para mí el verdadero reto de Europa, de la Unión Europea, es otro. Es volver a restablecer las relaciones de buena vecindad comerciales y como socio privilegiado con Rusia, como se pretendía en la Carta de París para una nueva Europa en 1990. Parece una locura ahora, pero la verdadera locura es el ambiente belicista que se respira en las capitales europeas. Como he expresado, Rusia estará siempre ahí. Se ha sentido europea y quizá lo siga sintiendo, y no tiene intención imperialista alguna sobre Europa. Solo desea que su complejo de seguridad se respete, como se hace con otras naciones. Rusia es una síntesis de su matriz europea y su matriz eslava oriental. Y además está siempre en busca permanente de su identidad. Además, Rusia es un inmenso país que ocupa la mayor parte de Eurasia. De nuevo, si nos vamos a la geografía, no veamos Europa desde Europa, vamos a ver Europa desde el centro de Eurasia. Y vemos que Europa es una pequeña península en el extremo occidental de Eurasia. ¿Y por qué ese continente europeo? Pues porque nosotros en el siglo XVI dijimos que éramos continente. Pero bueno, geográficamente hablando, Europa no deja de ser una península en ese continente que es Eurasia. En cuanto a la Alianza Atlántica, tradicionalmente el 20% del presupuesto de la OTAN, que alcanza 1,2 billones de euros, lo aporta Estados Unidos. En la actualidad ha bajado al 16%. El resto lo aportan las otras 31 naciones. España, para que comparen, un 6%. Entonces, ¿por qué la influencia de Estados Unidos es mucho más que ese 16%?
Pues porque no se trata solo de dinero. Las capacidades militares y de protección de fuerza de los Estados Unidos son imprescindibles para cualquier operación aliada. Afganistán fue la prueba. La operación ISAF de OTAN se derrumbó en cuanto los Estados Unidos se retiraron. La alianza nació ante la imposibilidad de la Comunidad Europea de Defensa, por cierto, creada por el Tratado de Dunkerque en 1947, de presentar una defensa creíble ante la Unión Soviética de Stalin. Fueron los europeos, especialmente un diplomático británico, el de la idea, los que llamaron a la puerta de Estados Unidos para seguir involucrados con la defensa de Europa a través del Tratado de Washington en 1949. Después, naturalmente, que en 1948 se iniciara el Plan Marshall de reconstrucción de Europa. Una vez disuelta la Unión Soviética en el 91 y con una Rusia doblegada, la OTAN encontró su razón de ser en los Balcanes, en Serbia, en Libia, en Afganistán y posteriormente el concepto OTAN 360 grados. Por una estupenda casualidad para la OTAN surgió Rusia de sus cenizas con Putin como presidente en el año 2000. Y cuando parecía que Rusia se recuperaba, llega el 2008 y Los cañones de agosto. Es un libro estupendo de una escritora, Barbara Tuchman. Se refiere a la Primera Guerra Mundial, pero es totalmente extrapolable, ¿no? A partir de 2014, y como no, en 2022 la OTAN, como el ave fénix, resurgió y logró lo que nunca hubiera imaginado, que Suecia y Finlandia, tradicionalmente neutrales, se convencieran del relato de una Rusia imperialista y se unieran a la OTAN. Con ello, la Alianza Atlántica de los Estados Unidos han conseguido una OTAN reforzada y que el Consejo Ártico, si analizan los países, se haya convertido en un Consejo OTAN-Rusia. En la tesitura actual podemos pensar que el presidente Trump vaya a abandonar la OTAN, pero creo que es poco probable, teniendo en cuenta que es un instrumento de política exterior de los Estados Unidos, que es la asociación de seguridad y defensa más exitosa de la historia y que es un medio de controlar a la Unión Europea, a Europa y a Rusia a través de la seguridad y defensa que proporcionan. Sin embargo, en la guerra de Ucrania, Europa no ha hecho más que seguir las iniciativas de Estados Unidos. Ha sido un actor necesario para evitar un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Pero el resultado final de la guerra llevará a una Unión Europea muy debilitada, a una Rusia más debilitada quizá aún, a una Ucrania devastada, y además sin entrar en la OTAN, y cediendo a Rusia a las regiones rusoparlantes, y finalmente a los Estados Unidos y la OTAN fortalecidos. La Unión Europea sin política exterior muestra su gran debilidad. La Unión Europea ha demostrado no tener estrategia propia, no tener cohesión interna. Ha mostrado al mundo sus diferencias y vulnerabilidades. Mucho tiene que hacer la Unión Europea en lugar de un rearme belicista de muchos miles de millones de euros. Evitar vulnerabilidades, por ejemplo, sin ser exhaustivos. La postura de la Comisión o del Tribunal de Justicia Europeo en cuanto a las elecciones de Rumanía o de Hungría. O la valoración por parte de la Comisión de las italianas, alemanas, francesas, finlandesas u holandesas. O la posición de Eslovaquia en cuanto a Rusia, sin entrar en la victoria de Trump. Todo ello muestra la vuelta de un autoritarismo con tintes progresistas. Yo sé que esta frase no gusta demasiado, pero yo la veo así. Y ese autoritarismo con tintes progresistas se ve claramente en la Comisión Europea y en otros países. Y además ese autoritarismo de forma maniquea divide a los países en buenos y malos y va a llevar a la Unión Europea a una situación inmanejable. Además, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Georgia, esto fuera de la Unión Europea, miran más a su vecino Rusia que a su lejano amigo Estados Unidos con estrategias cambiantes o al próximo, la Unión Europea, sin estrategia alguna. Finalmente, ¿qué pinta España en este asunto? Pues muy poco. Apoya a las naciones que siguen pensando que se puede derrotar a Rusia y recuperar el territorio ucraniano antes del 2014, pero no ha aportado demasiada ayuda para ello. Por otro lado, España, que es la última nación en la OTAN en inversión en presupuesto nacional de defensa, invierte un 1,28 del Producto Interior Bruto por detrás de Luxemburgo, con un 1,29, es sin embargo incapaz de hacer valer sus capacidades. Es cierto que es la última en inversión en defensa en términos de Producto Interior Bruto. Sin embargo, es la séptima en aportación al presupuesto de la OTAN y la sexta en participación en misiones OTAN. Ha estado y está en todas las misiones OTAN, no como la mayoría de las naciones que no están. Y sobresale en capacidad de proyección de fuerza y en unas unidades con altísimo grado de adiestramiento y operatividad. Además, el 30% del presupuesto de defensa español se dedica a equipamiento y a sistemas de armas, siendo la nación de la alianza, en términos de tanto por ciento de presupuesto, que más dedica
por delante incluso de Estados Unidos. Sin embargo, en el lado de los ingresos, España no recibe ningún tipo de reembolsos de OTAN. No tenemos ya cuarteles generales, no tenemos agencias, no tenemos unidades, no tenemos organismos aliados, todo ello proporcionan ingresos, ni tampoco beneficios empresariales al estar fuera de la contratación de OTAN, y sé de lo que hablo. Otros países aliados reciben mucho dinero por ambas cosas, por lo que su balance es más equilibrado y pueden gastar más en defensa. España ha estado desde el principio fuera del gran negocio que hay dentro de la alianza. El reto de España estima en volver a encontrar su lugar en Europa. No la Europa de la Comisión Europea, ni la de Francia, sino la Europa real, y volver a las buenas relaciones con los Estados Unidos. Como es bien conocido, la seguridad y defensa de España se basa en 3 pilares: la OTAN, la Unión Europea y el convenio bilateral con los Estados Unidos. Permítame, en este sentido, decirles que el 3 de abril leí, me lo mandaron, el resumen ejecutivo de la nueva Estrategia de Acción Exterior de España, fechada en abril de 2025. Créanme que me perdí entre la política exterior feminista y la diplomacia verde. Es lo que está de moda, son 2 palabras que están de moda, ¿no? Bueno, pues yo buscando, pues esos son los 2 ejes de esa acción exterior de España. Pero ¿dónde están los objetivos? No los indican. Son deseos, hay muchas musas, poco teatro y, desde luego, poca o ninguna concreción. En este punto, permítanme comentarles lo que he dicho antes del Libro Blanco de Defensa de la Unión Europea, que, por cierto, ha sido iniciativa del recién estrenado comisario de Defensa, Kubilius, que es el primero en la historia, y que, por cierto, no por casualidad es lituano. El libro se titula Defensa, pero, como dije antes, no se centra en absoluto en defensa, sino solo en industria de defensa. Además, la Unión Europea quiere tener autonomía estratégica, pero no cuenta con autonomía demográfica, depende de la inmigración, ni autonomía energética, ya no cuenta con Rusia, ni encima con un plan de centrales nucleares de 5ª generación, salvo Francia. Ni autonomía en innovación y tecnología, ninguna empresa europea está entre las 10 primeras del mundo. Ni autonomía en industria de la defensa, dominada de Estados Unidos. Ni autonomía en defensa, depende de la OTAN. Y ahora no quiere ni autonomía agraria y ganadera, que nos afecta bastante, porque la desplazamos a otros países. En fin, tampoco tiene cohesión interna, no sé a qué se refiere la Comisión cuando habla de autonomía estratégica. Y además se pone en términos belicistas frente a Rusia. Como pueden observar, representantes de Estonia y Lituania lideran la política exterior y de seguridad y ahora de defensa de la Unión Europea, todo un síntoma en el Estado de la Unión. Volviendo al tema, según mi experiencia en el planeamiento de defensa en España y en la OTAN, la forma de adquirir capacidades empieza por definir con claridad objetivos estratégicos. Luego decidir qué capacidades militares necesito para defenderlos. Y finalmente qué sistema de armas precisos, dónde desarrollarlos o adquirirlos y, desde luego, cómo sostenerlos. Una vez que finaliza el proceso, se determina si necesito el 1 o el 5% del Producto Interior Bruto para afrontar la parte correspondiente. Pero lo hacemos al revés. Empezamos la casa por el tejado. Decimos el 2 o el 3%. Yo mira que he preguntado de dónde sacan ese porcentaje y nadie es capaz de contestarlo. 2%, nadie lo sabe. Es solo un eslogan, de verdad, es una medida de presión. Para mí todo es un despropósito. El proceso es plan, programa, presupuesto, toda la vida. Plan, programa, presupuesto. Sin embargo, lo estamos haciendo al revés. Ponemos el 2% de presupuesto y después vamos buscando hasta llegar con ese presupuesto a qué objetivos podemos alcanzar. Hasta ahora he repasado con ustedes los retos y desafíos derivados de la guerra de Ucrania, los que afectan a la OTAN, a la Unión Europea y a España, según mi percepción personal y siguiendo mi experiencia internacional. Pero permítanme, antes de acabar, describirle cómo creo que va a evolucionar el escenario internacional cuando termine la guerra en Ucrania. China se mantendrá como el principal competidor de Estados Unidos, liderando lo que se ha venido a llamar, conceptualmente, no geográficamente, el sur global, y convirtiéndose en la principal agencia de desarrollo de las naciones que lo conforman. Está sustituyendo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, incluso al Banco Interamericano de Desarrollo. Creaciones norteamericanas de 1944 en Bretton Woods, que además yo creo que esas están tocadas o hundidas, como el juego de los barcos. Y lo hace mediante préstamos, realización de infraestructuras y compra de deuda en Asia, África y Sudamérica. Por otro lado, empresas chinas controlan el canal de Panamá. ¿Quién sabe si el de Suez? Llevan 10 años con una asociación estratégica integral China y Egipto.
y el puerto de Valencia, y el Pireo, en Grecia, y el de Rotterdam, en Países Bajos, y nada menos que el de Haifa, en Israel, sin comentar lo que tiene en África. Solo en Iberoamérica controla 12 puertos. China ha sustituido a Europa, muy significativa esta obra, ahí que hay además es autoexplicativa. Decía que China ha sustituido a Europa y a Estados Unidos en África, en Iberoamérica, y desde luego controla gran parte de Asia. Y tiene buenas relaciones con Irán y ahora con Rusia, que podría salirle mal. Nada puede salir mal cuando en 2024 los países del BRICS aumentado superaron ampliamente a los del G7 en Producto Interior Bruto Global. Indonesia acaba de unirse a los BRICS, que de los 5 iniciales suban ya 20. Además, China, Rusia, India, Irán y con Indonesia ahora forman un G5 que se calcula, en términos de datos de 2023, en 65 billones de Producto Interior Bruto. Y ese G5 se enfrenta con muchas garantías al G7 norteamericano, europeo y de Japón, que solo llega a 53 billones de Producto Interior Bruto. La diferencia es amplia. Entonces, ¿quién tiene que mandar en las relaciones económicas y comerciales del mundo? ¿El G7 europeo y norteamericano o el G5 de Asia-Pacífico? Parece que Japón está negociando acuerdos comerciales con China e Indonesia. Es necesario un nuevo sistema financiero internacional que refleje las realidades económicas y de poder actuales. Ese nuevo G5 tiene mucho que decir, y no las de 1944. ¿Parecen palabras mías? Pues no lo son. Secretario General de Naciones Unidas las dijo recientemente. China tiene estrategia y objetivos estratégicos, no solo un papel como la Estrategia de Seguridad Nacional española. No tiene objetivos estratégicos, tiene muchas cosas, pero no tiene objetivos estratégicos. Y además, China los defiende. Es para mí el único actor internacional coherente. No da bandazos. Su política exterior no es reactiva como la de Estados Unidos, ni errática como la de la Unión Europea. Estuvo lejos de las revoluciones industriales, y lo sabe, anteriores, pero quiere liderar la revolución tecnológica, y lo va a hacer. Ya quisiera Estados Unidos y la Unión Europea poder tomar sólidas decisiones estratégicas como en China. Es el poder de las autocracias y la debilidad de las democracias. No estoy ofreciendo, evidentemente, como decía Winston Churchill, hombre, la democracia pues es el mejor, no de los peores sistemas de gobierno que existen, ¿no? O algo parecido. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que una acción decidida de China, como es un mando único, de un partido único, no tiene contestación. Una decisión de la Unión Europea es imposible llegar. Pero es que en muchísimos países de la Unión Europea no hay forma de llegar a decisiones. Y eso es lo que algunos autores llaman la debilidad de la democracia. Para entender a China hay que saber que no es un Estado salido de Westfalia. Nos creemos que es un Estado como el nuestro, en 1648. Desde Alemania se establecían las bases de un nuevo orden internacional a mediados del siglo XVII. China es un Estado civilización que quiere el poder hegemónico a su manera, no como Estados Unidos. Pues Estados Unidos no lo entiende lo que está haciendo China. China es la suma de dos cosas. Lenin, con el poder total del Estado, y Confucio, con su filosofía. Curiosamente, Confucio fue desterrado por Mao. Mao lo primero que hizo fue destruir la estatua de Confucio de su pueblo. No sé cuál era su aldea natal. Pero Confucio fue recuperado por Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es realmente el artífice de la China actual. Además, China no juega al ajedrez, no piensa como nosotros. No. China juega al Xianji, o Xianzhou, se llaman en algunos sitios. Es similar, es muy bonito verlo. Yo no sé jugar, pero hay una diferencia fundamental. En el ajedrez europeo, o occidental, tratamos de darle jaque mate, la palabra es clara, o sea, destruir al rey. En el Xianji tratan de quitarle poder, no de destruirle. Entonces, la forma de pensar suya no tiene nada que ver con la nuestra. Nos empeñamos en intentar entender a los chinos. China es un país indescifrable para un europeo. Estados Unidos ahora comprueba que la tecnología china es superior a la suya, en muchos aspectos. Fabrican más, mejor y más barato. Encima China procesa y refina
Dicen que hay casi el 98% de todas las tierras raras del mundo, que son absolutamente necesarias para la transformación digital y la inteligencia artificial. Y además dispone de enormes reservas, casi cercanos al 40%. Estados Unidos no llega al 10%. Ese refinamiento, que es tremendamente contaminante, bueno, para China antepone sus intereses estratégicos a la contaminación. Los coches eléctricos chinos son más eficientes que los europeos y americanos. En fin, permítame un ejemplo de cómo China. China compró un enorme, en Europa, Airbus 380, es inmenso, ¿no? 380. Solo hizo un vuelo para ir a China. Allí llegaron, tomó tierra, lo metieron en un hangar, cerraron el hangar, lo despiezaron pieza a pieza, sistema Cipera, tornillo a tornillo, lo replicaron totalmente e hicieron su 380. Pero eso es lo que hacía antes China. Ahora ya no hace eso. Ahora está en otro nivel, que es lo que no entienden todavía ni Alemania, ni Europa, ni Estados Unidos. Por ello, la influencia norteamericana decrece en Iberoamérica, al igual que en Asia y en África. Solo le queda a Europa y a sus aliados del Pacífico, y sobre todo tratar de no incomodar a la India. Por otro lado, quiere controlar Groenlandia. Bueno, querían comprarla hace mucho tiempo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es la salida de la ruta del Mar del Norte. Tiene Islandia, aquí Groenlandia, pues es evidente que si controla Groenlandia con bases navales, que no tiene, porque Thule es base aérea y está en el otro lado. Thule es una base americana en Groenlandia, pero es base aérea. Es de defensa antimisil, no tiene bases navales ni nada parecido. Pero claro, Groenlandia oculta unas grandes reservas de recursos y de naturales y de tierras raras, ¿no? Naturalmente, Estados Unidos quiere controlar el Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque está en manos chinas. Lo que presenta Trump de forma tan incoherente, atolondrada, desproporcionada, incluso maleducada, con mal gusto, si le quitas la máscara, esa de mal gusto con lo que le presenta, tiene su lógica, sobre todo en su contencioso con China. En medio de la confrontación no bélica entre Estados Unidos y China, por controlar la revolución tecnológica y el orden mundial, aparece la Unión Europea y Rusia. La Unión Europea abrazada al movimiento woke, que salió en Estados Unidos, y a la Agenda 2030, que es posterior al woke, que salió en Estados Unidos también, y a los verdes radicales, que también entre Alemania y Estados Unidos se reparten los partidos, ¿no? Pero ahora está en un rearme belicista. Ofrece de verdad mejor imagen la Comisión Europea cuando no toma decisiones que cuando lo hace. Ha abandonado los fundamentos de la creación de Europa, no cree en ella misma y vaga errante sin rumbo. En definitiva, Europa tiene que replantearse muchas cosas para buscar su lugar en el espacio geoestratégico. Un espacio que se está reconfigurando a mucha velocidad y que es muy difícil de entender. De momento creo que anda perdida y sin saber dónde están los intereses estratégicos europeos, si es que existen. Pero esa importante asociación estratégica con Rusia, me estoy refiriendo a la asociación estratégica que citaba antes entre Europa y Rusia, le quitaría a los Estados Unidos el control que ejerce sobre la Unión Europea y sobre Europa desde 1948. Sin embargo, sería el polo de equilibrio necesario entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, eso que vemos ahí, si jugamos y sabemos hacerlo adecuadamente, podría tener cierto sentido desde el punto de vista geoestratégico, aunque no sea desde el punto de vista del sentido común, que a veces no es tan fácil de jugar con ellos. De momento, lo que sí ha conseguido Estados Unidos es romper la relación preferente entre Alemania y Rusia y, por lo tanto, eliminar muchas posibilidades de una relación Unión Europea-Rusia. Quizá Estados Unidos prefiera otra cosa en relación con Rusia. Por ejemplo, establecer Estados Unidos mismo las relaciones Estados Unidos-Rusia después de la guerra. Al final de la guerra surgirá una Unión Europea debilitada y dividida, rearmándose en tono beligerante hacia Rusia. Una Ucrania devastada y dividida, mirando a ver quién la reconstruye. Una Rusia debilitada pero con las manos libres para reforzar su vínculo con China y esperando a los Estados Unidos que al parecer están satisfechos con el resultado. Estados Unidos está en poder blando, tratando de negociar y viendo que no controla los cada vez más poderosos BRICS, como dije antes, el G5. Mientras la Unión Europea está en el poder duro, beligerante. Me pregunto, como decía antes, dónde estará el poder inteligente. Igual está en el medio, pero ninguno de los dos lo encuentra. Trump reconoce su error pasado en Ucrania con respecto a Rusia y, naturalmente, el de Biden.
y tratar de rectificarlo y parar la guerra, y posiblemente acercarse a Rusia para que ésta rompa su asociación estratégica con China. Parece de locos, pero no lo es. Y creo que la Unión Europea no se entera, metida como está en su enfrentamiento con Trump y con Putin. Es la tormenta perfecta en la Unión Europea. Recuerden que lo más importante para el mundo financiero en una guerra no es el tráfico de armas. No lo es. Y mira que hay mucho. Es gestionar la tremenda deuda que genera. Y ahí hay que seguirle la pista al dinero. Gestionar la tremenda deuda que genera una guerra. Por el momento la Unión Europea está relegada y es irrelevante. No acaba de enterarse y por ello quiere salir del atolladero con un plan de rearme que lleva a ninguna parte. Lo que quiere la Unión Europea para la resolución de la guerra no es factible en el mundo real. Y los Estados Unidos lo saben. Y están actuando en consecuencia. Por el momento vivimos en una situación de incertidumbre. No puedo dar ninguna certeza de lo que va a pasar porque no lo sé. Y lo siento. Finalizo con una frase atribuida a Henry Kissinger, que a mí me hace mucha gracia porque tiene una especial ironía. Es peligroso ser enemigo de los Estados Unidos, pero ser amigo es fatal. También recomendó Kissinger en 1994, disuelto el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética y firmado y muerto lo que yo tanto defiendo, que es la Carta de París para una nueva Europa de 1990, que, palabras textuales, para asegurar y mantener la paz en Europa, Ucrania y Georgia debían optar por la neutralidad. Inicialmente lo hicieron, pero la verdad es que a Kissinger poco caso le hicieron los presidentes, particularmente algunos norteamericanos. Además, en cuanto a los intereses estratégicos, hay una frase que me encanta, la repite mucha gente, yo la voy a decir textualmente como es, ¿no? Y la frase es de Lord Palmerston, que fue un primer ministro en el siglo XIX por 2 veces, por 2 legislaturas, ¿no? Y lo dijo en el Parlamento británico, es muy repetida. Y la voy a decir textualmente como la dijo, que aquí lo dijo. Dice, los ingleses no tenemos aliados eternos, no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos y nuestra obligación es vigilarlos. Pues en eso están los Estados Unidos y Gran Bretaña, por un lado, y China y Rusia por otro. Pero ¿y los intereses permanentes de la Unión Europea? Y los de España, alguien los conoce, y los de la OTAN. Lo cierto es verdad es que si uno no tiene intereses estratégicos, seguirá los de otros, que sí los tienen. Y eso no es precisamente un ejercicio saludable de soberanía. Termino. Después del armisticio que aparece en el horizonte próximo, hay que ganar la paz. Pero la paz es el objetivo político de la guerra. Algunos, y lo leo mucho, confunden el objetivo militar, que es derrotar al ejército enemigo, con el objetivo político, que es ganar la paz. No es en absoluto lo mismo. Y eso lleva a más conflictos y la historia nos ofrece muchos ejemplos. Creo que esa paz que se está generando es una caja de sorpresas, de la que van a salir cosas que solo podemos intuir por ahora. Europa es la más interesada en esa paz en su territorio, pero debe centrarse en una política exterior europea y objetivos estratégicos claros, no en planes bélicos. El embajador Bregolat, que fue 3 veces embajador en China, decía recientemente, y es la última frase que voy a decir, ya no les agradezco además la paciencia que han tenido por escucharme, ¿no? Dijo el embajador Bregolat, Europa es objeto de disputa entre Estados Unidos y China, pero no está sentada en la mesa. Es parte del menú y no lo sabe. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por tu exposición cruda y real de lo que pasa o de lo que puede pasar, que no sabe nadie, que no lo sabemos. Muy bien, enhorabuena. Quiero hacerte entrega de un recuerdo, que es el cartel de la conferencia que has dado, que tengas un recuerdo, y a Paco. Gracias. Y luego quiero hacer entrega de estos 2 libros editados por la Academia, no con motivo de la muerte, prisión y muerte de la Carraca. Y esto es un cincuentenario de un concurso de cuentos que nosotros hacemos cada año, y son los 50 cuentos ganadores de estos 50 primeros años. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muy bien.
Muchísimas gracias. La Real Academia de San Romualdo les agradece su presencia, las autoridades, señora delegada de Cultura, almirante del Arsenal, general de la Brigada de Infantería de Marina, coronel del RACTA, queridos amigos y compañeros académicos, y a todos ustedes muchísimas gracias. Y les anuncio que tras el paréntesis de la Semana Santa, la próxima actividad de la Academia va a consistir en la celebración de la primera jornada del mito clásico grecolatino y su herencia en el entorno de la Bahía de Cádiz. Van a ser 3 jornadas, los días 24, 25 y 26 de este mes de abril. Los días 24 y 25, que son jueves y viernes, tendrán lugar las ponencias aquí en el centro de congresos de 17:30 a 21 horas, y luego el sábado, tras las conclusiones, habrá una pequeña excursión en autobús para visitar algunos de los ejemplos locales de la herencia grecolatina, de la mitología grecolatina en nuestra ciudad. Esta actividad se va a realizar con la colaboración de la Universidad de Cádiz, con el excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando y con la Armada. Todos estos detalles de las ponencias y de esta jornada que se van a celebrar las tienen ustedes en nuestra página web a su disposición. Nada más. Ya nos despedimos hasta el día 24 del presente mes. Muchísimas gracias.